Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas, tu canal dedicado a las confesiones más inesperadas y a las historias que remecen el mundo del entretenimiento. Antes de entrar en materia, recuerda suscribirte, dejar tu like y apoyar nuestro trabajo haciendo clic en el botón unirse para acceder a contenidos exclusivos que no verás en ningún otro lugar. Dicho esto, agárrate, porque lo que vamos a contarte hoy suena a guión de película, y sin embargo todos hablan de ello como si estuviera ocurriendo en tiempo real, frente a nuestros ojos. En los últimos días, el foco del chisme internacional se ha posado sobre una trama que parece escrita para romper Internet. Se dice que Jason Statham, icono indiscutible del cine de acción, habría puesto la mirada en una de las actrices turcas más queridas y seguidas de su generación, Elçin Sangu. Lo que supuestamente comenzó como un acercamiento profesional, terminó, según cuentan, en un gesto personal que despertó curiosidad, polémica y miles de interpretaciones. No fue solo una propuesta de trabajo, aseguran las fuentes, sino un movimiento de ajedrez que dejó a muchos sin palabras. Todo habría empezado en un evento privado en Londres, una de esas veladas donde las estrellas se cruzan fuera de los flashes y se dicen las cosas de verdad. Allí, en un salón elegante, lejos del ruido de las alfombras rojas, Jason habría acercado a Elçin Sangu y le propuso un papel en un proyecto cinematográfico conjunto. Un filme pensado para el mercado internacional, con un personaje femenino fuerte, complejo, a la altura de su talento. Dicen que él habló con calma, con seguridad, describiendo un plan de rodaje que combinaría escenas en Europa y Estados Unidos, prometiendo un equipo de primer nivel y una campaña global. Lo que nadie vio venir fue que, al parecer, el interés de Jason Statham no se habría quedado en lo puramente profesional. Algunos asistentes, convencidos de haber presenciado algo más íntimo, aseguran que quedó fascinado con la elegancia de Elçin, con su mezcla de dulzura y determinación, y que terminó articulando una declaración de intención que muchos interpretaron como algo cercano a una propuesta de matrimonio. No fue un anillo, dicen, pero sí una promesa que sonó demasiado precisa para ser mera cortesía. Y ahí, justo en ese punto, el relato se tornó explosivo. Porque en Turquía, mientras ese rumor cruzaba fronteras, aparecía otra voz con fuerza propia, la de Bahar Arduk. El actor, ligado a Elçin Sangu por años, en lo profesional y en una cercanía que los fans siempre han leído como un vínculo que trasciende los rodajes, habría confiado a su círculo más próximo palabras que no dejaban espacio para la ambigüedad. Según sus allegados, Bahar afirmó que no permitirá que nadie desoriente a Elçin, que no piensa quedarse al margen si alguien intenta sacudir su equilibrio. No sonó a capricho, cuentan, sino a alguien que por fin reconoce en voz alta la profundidad de un lazo que, durante mucho tiempo, se intuía pero no se proclamaba. El gesto fue percibido por el público como una mezcla de celos y de amor. Para unos, fue la reacción de un hombre que siente que el mundo podría arrebatarle a la persona con la que comparte una química única, tanto dentro como fuera de cámara. Para otros, fue la confirmación de una historia que se venía tejiendo en silencio, con miradas que decían más que 1000 palabras, y con proyectos que delataban una complicidad rara de encontrar. La frase corrió de boca en boca y se volvió un torbellino en redes. De repente, todos querían elegir bando, aunque nadie tuviera la foto definitiva. Y en medio de ese huracán, la actitud de Elçin Sangu se volvió más elocuente que cualquier comunicado. La actriz ha repetido en las últimas entrevistas que este es un momento en el que desea priorizar su carrera, escoger con pinzas sus próximos pasos y no distraerse con el ruido. No lanzó comentarios oficiales sobre lo ocurrido en Londres, no ofreció desmentidos ni confirmaciones rotundas. Silencio estratégico, dicen los que la conocen bien. Otros hablan de prudencia. Los más románticos hablan de un corazón que pide tiempo para descifrar el mapa entre dos mundos que no siempre se integran con facilidad. Porque ahora el nombre de Elçin Sangu circula entre dos órbitas que parecen llamadas a colisionar. Por un lado, Hollywood, con la propuesta de un salto internacional que podría llevar su imagen a nuevas audiencias y abrir puertas a las que pocas actrices turcas han llamado con tanta fuerza. Por el otro, la escena local, con la cercanía y la protección de un compañero especial como Bahar Arduk, cuya presencia se ha sentido como un faro en el horizonte. La disyuntiva se instaló con fuerza y encendió debates que no paran de crecer. La reacción del público no se hizo esperar. En cuestión de horas, los seguidores se dividieron en dos corrientes intensas. Están quienes insisten en que Elçin debe escuchar a Bahar, leer entre líneas ese mensaje que por fin expresa lo que tantas veces se sospechó. Dicen que hay momentos únicos en la vida, que el tiempo no siempre da segundas oportunidades, y que el coraje no es solo saltar a una superproducción, sino también atreverse a decir sí a lo que el corazón pide. En la otra orilla,
Hay quienes sostienen que la puerta de Hollywood no se abre todos los días y que sería un error no cruzarla con paso firme. Entre los comentarios de los fans, se repiten ideas que resumen esta encrucijada moderna. Unos piden que Elçin siga su intuición y recuerde que el público que la adora en Turquía la apoyará en cualquier decisión. Otros subrayan que compartir pantalla con Jason Statham es más que una oportunidad profesional. Es un terremoto mediático que podría reconfigurar su futuro. También están los que esperan un milagro, una fórmula donde el amor y el trabajo no choquen, donde todo encaje con un calendario inteligente, con acuerdos claros y con una madurez que evite el juego de las suposiciones. Fuentes cercanas al entorno de la actriz aseguran que la decisión final no tardará. Hablan de días, no de semanas. Se dice que el equipo de Jason ya puso sobre la mesa calendario, guión preliminar y condiciones de rodaje, mientras que el círculo del Elçin Sangu evalúa cláusulas, compatibilidades y posibles ventanas de pausa entre proyectos. Mientras tanto, la figura de Barar-Duk sigue ahí, como una constante, como un recordatorio de que el trayecto personal y el profesional no siempre corren por caminos separados. Si Elçin aceptara la propuesta de Jason Statham, sería un paso enorme en su carrera y un momento histórico para el audiovisual turco. No todos los días una de sus estrellas más brillantes une fuerzas con un referente global del cine de acción. Sería también un mensaje potente: talento turco, carácter turco, sensibilidad turca abriéndose espacio a escala planetaria. Para muchos, ese hito valdría cada duda y cada negociación, porque pondría su nombre en los titulares del mundo con un brillo distinto. Pero del otro lado pesa el mensaje de Barar-Duk, que por primera vez suena a aceptación abierta de lo que une a ambos. Los que han seguido su historia profesional saben que entre ellos hay confianza, humor, respeto y una química que pocas parejas de ficción logran sostener con los años. Que el de un paso al frente, aunque sea entre susurros, cambia el tablero. Mueve piezas en el corazón de quienes desean verlos caminar en la misma dirección, sin perder ni un ápice de su ambición artística. La gran pregunta que todos repiten tiene una respuesta sencilla en palabras, pero compleja en la práctica. ¿Elegirá amor o trabajo? ¿O hallará la forma de armonizar ambos, confirmando una vez más que la fuerza y la independencia no están reñidas con los afectos? Quien conoce a Elçin Sangu sabe que en su trayectoria se ha reinventado varias veces, y que no teme a los desafíos. Quien conoce a Barar-Duk intuye que, cuando decide hablar, lo hace porque está dispuesto a sostener sus palabras con hechos. No es casualidad que este asunto haya detonado tantas emociones. Se juntan varias capas de una misma historia: la ambición de crecer sin fronteras, el orgullo de una industria que busca su lugar en el mapa mundial, las lealtades que se construyen entre rodajes, y esa intimidad que, aun siendo de dos, todo el mundo quiere descifrar. Quizá por eso el silencio de ella pesa más que un comunicado de prensa, y la frase del resuena como un eco que no se apaga. Hay quienes señalan que el camino óptimo podría estar en una negociación que ponga límites claros. Aceptar el proyecto internacional con condiciones que respeten su bienestar, sus tiempos y su vida en Turquía. Hacer que el calendario no asfixie los lazos personales. Convertir lo que fue un rumor de cortejo en una plataforma de crecimiento y, al mismo tiempo, en una prueba de confianza. Si logran eso, dicen, saldrán fortalecidos. Si no, habrá que elegir, y ninguna de las dos rutas estará exenta de sacrificios. Mientras tanto, en las redes y en los cafés, se multiplican las preguntas. Hay fans que imaginan una alfombra roja en Los Ángeles con Elçin a la cabeza y Jason Statham ofreciéndole la mano frente a los flashes. Hay otros que prefieren una imagen más íntima, un rodaje turco con sabor a casa, un final de jornada en el que Bar y Elçin brinden por un futuro que comparten desde hace años en silencio. Dos cuadros posibles, dos latidos que, por ahora, conviven en el mismo rumor. ¿Y tú, de qué lado estás? ¿Te gustaría ver a Elçin Sangu deslumbrar en Hollywood junto a Jason Statham, o crees que las palabras de Barar-Duk merecen una respuesta nacida del corazón? Cuéntanos en los comentarios y dinos también qué otras estrellas del cine y la televisión turcos quisieras ver en próximos videos. Tu voz es parte de esta historia, tu mirada suma pistas, y juntos seguimos descifrando un presente que cambia a cada hora. Gracias por acompañarnos en Escándalos de Series Turcas. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y apoyar a nuestra comunidad haciendo clic en unirse. Muy pronto volveremos con nuevas revelaciones desde el deslumbrante universo del espectáculo turco e internacional, donde cada semana nos recuerda que los sueños, las ambiciones y los afectos siempre encuentran la forma de cruzarse y sorprendernos. Hasta la próxima, con más giros, más confidencias y más verdades que se cuelan, como siempre, detrás de bambalinas.